A ver, buenas tardes. No, por acá en Colombia, en Medellín, la tarde está algo lluviosa, pero rica. Está muy agradable. Qué bien. Hola Sergio. Hola Sergio, ahí habló por el chat. Ah, tú eres de Santiago, Sergio. ¿De qué parte? Sergio es de Chile, Peñalolén. Ya, ok. Se nos viene la cuarentena ahora todo el fin de semana. Saludos desde México, dice Jorge. Hola Jorge. Vale, vale. Ya, estábamos esperando unos minutos, estábamos afinando algunos detalles. Ya, ahí sí. Vale, vale. Ya. Sergio, llegan cinco. Ah, ¿verdad que ustedes empezaron con la cuarentena en la región metropolitana ahora hace poco? En toda la región metropolitana. Chuta, chuta, qué lata. No, y empezaron a subir los casos como locos, así que no se sabe mucho qué puede pasar. Y los demás, ¿de dónde son? Alguien, bueno, si quieren escribir por el chat o abrir el micrófono, no hay problema. Ya. Nosotros acá en el sur habría que hacer un análisis de datos para saber qué pasará. Ah, sí, sí, de todas formas, habría que empezar a armar algunos modelos predictivos para ver qué puede pasar en el futuro. Sí, de todas formas. Sí, no, está complicado. Cristian, desde Lima, Perú. ¿Cómo está ya el panorama en Lima, Cristian? ¿Ya hay muchos contagios por allá? Bueno, y María, bueno, hoy día María nos va a acompañar, ya, María Mercedes Galindo desde Colombia, ya. Ella es ingeniere en informática, ya, y desarrolladora full stack también, ya. Ahí, Cristian dice, hay varios fallecidos y habrá cuarentena por esta semana. Chuta, chuta, qué lata. No, si está en todos lados igual, está complicado por todos lados. Ya, bueno, hoy día nos acompaña María Galindo, a diferencia del viernes pasado, ya que estuvimos con Natalie. Ya, Natalie era de Panamá, ya, pero hoy día nos pusimos un poco más especialistas, ya vamos a hablar directamente del área en el que trabajamos acá, me imagino todos, estamos cercanos, ya, tecnología, ya. No sé en qué área se desarrollarán ustedes, Daniel, Cristian, Jorge, Nuri. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna experiencia? Análisis de datos, analista de datos, Cristian. Qué buena, qué buena, qué buena. ¿Y en dónde, oye? ¿Se puede saber? ¿O en qué área, en qué rubro? Sergio es... Sergio, eres consultor de calidad y medio ambiente. Ya. Intervenciones educativas del ministerio. Ya. Ya, ok, 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 ok. Ya, acá tenemos entonces perfiles de distinto tipo, bien, bien variados, de analistas de datos, gente de calidad y medio ambiente, ya. Y Nuri, ingeniería de sistemas, aprendiendo Big Data. Ya, ok. Ok, ok. ¿Y tú, Nuri, de dónde eres? ¿De Chile, Perú, de Colombia? Hasta gente de España hemos tenido, a pesar de que la diferencia horaria es bastante, pero hasta gente de España hemos tenido. Bogotá, Colombia, mira, es compatriota Excelente. tuya, Y María. además tiene el mismo nombre de mi mamá. Tiene el mismo nombre que tu mamá, Nuri. Sí, sí. Ya. Una de esas hasta el mismo día de cumpleaños podrían estar. ¿Quién quita? En una de esas Es de podría marzo ser. también. ¿Cómo? O si es de marzo, posiblemente. Ya. Tu mamá está de cumpleaños ahora en marzo. Sí, Ya pasó ya o qué? pasó.
Ya Ah, ya, pasó 1 de marzo. ya, ya. Ah, Ah, pero pero está mira, casi, cerquita. casi, muy Casi. cerca. Estuvieron ahí, podrían haber sido hermanas a lo mejor, anda a saber tú. Ajá. Ya, entonces, a ver, vamos a comenzar. Daniel, eres de Bolivia. Oye, yo tengo un primo que se llama Bolivia. Daniel Venegas. Yo soy Juan Venegas, pero tengo un primo que se llama Daniel. Yo pensé que una de esas podía ser él. Teníamos acá un infiltrado, pero no, es de Bolivia. No, él es de Chile acá. Ya, ya. Qué buena, qué buena, qué buena. Ya, entonces hoy día vamos a empezar con el webinar de bases de datos para ciencia de datos, ¿ya? Tampoco se puede ir conectando más gente ahí, ¿ya? Así que no importa, después el video igual va a estar disponible en YouTube y también se los vamos a hacer llegar, ¿ok? Entonces, les voy a compartir una presentación antes de comenzar, ¿ya? Y después le voy a dejar la pista a María, ¿ya? A ver, entonces hoy día vamos a realizar el webinar de bases de datos, ¿ya? Para ciencia de datos o data science, ¿ya? Ahí están, bueno, los nombres de nosotros, ¿ya? Yo soy Juan Venegas, estoy ahí al final, y María Galindo en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, un poco para los que me vienen conociendo o ya me han visto por ahí en algún video, no lo sé. Bueno, yo soy Juan Venegas, soy de Chile, soy magíster e ingeniero civil industrial, ¿ya? Actualmente, bueno, director acá de esta organización, esta página también, ahí nos pueden ubicar. Y bueno, tengo experiencia como consultor, docente, ¿ya? En distintas universidades y en distintas áreas, pero principalmente hoy día estamos dedicados a la consultoría en data science y en algunas áreas relacionadas, ¿ya? Principalmente, como dice ya, minería y logística, ¿ya? Pero principalmente en todo lo que es datos, ¿ya? Datos, infraestructura, desarrollo de aplicaciones, implementación de algunos modelos de machine learning por ahí, ¿ya? Y María, te dejo ahí para que te presentes tú mejor. Buenas tardes para todos. Bueno, como ya les compartía el compañero Juan, mi nombre es María Mercedes Galindo de Colombia. Actualmente vivo en la ciudad de Medellín. Soy ingeniera informática, certificada en desarrollo full stack. Eh, Tengo experiencia como freelance, me formé, o sea, me forjé, toda la experiencia la forjé más que todo como freelance. Desarrollo base de datos, soy certificada en base de datos y en diseño UML. He desarrollado software para inventarios, software para e-commerce y bueno, a lo largo de esta carrera estamos cada día aprendiendo más y compartiendo el conocimiento. Me place mucho estar aquí con ustedes, compartir todo esto y mucho más me place que sea con gente de otros países, de otros países hermanos, poder compartir este conocimiento, que yo sé que o sea, va a ser de una manera muy sencilla, muy agradable, muy sustanciosa para que podamos saber lo que son unas bases de datos y ya de ahí partir pues a encaminar un mejor camino, ya que sabemos que esto es lo que está moviendo la tecnología y el mundo, ¿cierto, Juan? Vale, vale. Vale, María, ya. Yo, bueno, voy a hacer una introducción al área en sí y de ahí te dejo a ti Ok, totalmente. Ya. A ver, ahí sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que es ciencia de datos, ya, o data science para los que están comenzando o tal vez ya lleven un tiempo ahí? Ya, bueno, en general cuando hablamos de ciencia de datos estamos hablando de una área que en algunos países o en algunas regiones puede ser relativamente nueva, ya, pero que en general es una forma de trabajo y es un área que ya hace muchos años se viene desarrollando y en las empresas de mucho más larga data, por ejemplo, como IBM u otras similares,
era lo que antes se llamaba Business Intelligence o Analytics, ¿ya? Entonces, en general, no es un área totalmente nueva, sino lo que estamos viendo acá finalmente es la implementación, la agregación de nuevos servicios, ¿ya? La agregación de nuevos perfiles profesionales que hasta hace un par de años uno no veía en estas áreas de Business Intelligence, ¿ya? Y lo más importante en este caso de esta área es que es multidisciplinaria, ¿ya? Como dice allá, dentro de la ciencia de datos vamos a tener, bueno, a los más llamativos hoy en día, que se dice que es la carrera incluso más demandada, ¿ya? Que son los científicos de datos, también tenemos ingenieros de datos, ¿ya? Pero también tenemos otros perfiles un poco más clásicos, como los estadísticos, ingenieros, químicos, biólogos, ¿ya? Porque en general en ciencia de datos pueden trabajar o trabajan todos aquellos profesionales que regularmente trabajan con información, trabajan con grandes cantidades de datos, y en muchos casos de distinto tipo, ya de distinto origen. Entonces, en ese sentido, el trabajar en esta área requiere de un perfil multidisciplinario, ¿ya? En general no se requiere de una única habilidad, ¿ya? Y como estamos trabajando con datos, si ustedes vienen ya sea del área química, o son biólogos, o son físicos, o incluso psicólogos, van a tener que trabajar con información, con instrumentos de medición, ya con batería de instrumentos también, y van a tener que centralizar datos, van a tener que analizar, van a tener que incluso tal vez diseñar algún modelo, ya sea de predicción, de clasificación. Entonces, en ese sentido también se hace súper relevante el poder saber programación, ¿ya? Si bien se requieren de algunas habilidades también matemáticas, bastante importantes para poder comprender todo lo que está corriendo detrás, ya todo lo que está corriendo detrás de estos modelos, ¿ya? Pero una de las cosas importantes hoy día es que no solamente existen las carreras que trabajan en esta área, que se han desarrollado tanto en los pregrados como en los grados regulares académicos, sino que también, bueno, van a estar los clásicos posgrados de las universidades, ¿ya? Pero también tenemos algunos cursos online, hay certificaciones, y una de las cosas que también más se valora es la experiencia en diversos proyectos, ¿ya? En general, eso es bastante importante porque te permite ir trabajando con diseñadores de interfaz de usuario, experiencia de usuario, administradores de sistemas. Entonces, la verdad es que ese tipo de experiencia a veces en algunas empresas no se da, ¿ya? Por diversos motivos. Y bueno, yéndose un poco más a la parte tecnológica, bueno, algunos de los lenguajes de programación más utilizados, que si bien hay, como pueden ver acá, de distinto tipo, ¿ya? Pero algunos de los más usados son Python, SQL, R, ¿ya? Con los que están acá en la imagen, ¿ya? En general aquí hay varios de los que se conoce bastante en la industria, ya algunos que se han utilizado de forma histórica, ya. Pero por ejemplo en el caso de Python, que era un software que hace mucho rato ya estaba en la industria, en la última década ha empezado a subir bastante su posición, su importancia, ya. Más que todo porque es, bueno, un software en este caso de programación multipropósito, ¿ya? Y, por ejemplo, a diferencia de C y C++, que está acá en cuarto lugar, ya que hasta hace un par de décadas era uno de los más usados, ¿ya? Pero también sigue estando ahí en segundo lugar en las primeras posiciones SQL, ya SQL, R también, que a pesar de ser un software más de nicho, ya hoy día también se ha vuelto bastante relevante por su carácter gratuito también y por las diversas implementaciones que se pueden hacer, ¿ya? Y hacia abajo tenemos de todos los demás tipos. Tenemos Java también, MATLAB, a pesar de ser un software de privado, ¿ya? También ahí sigue siendo relativamente importante. PHP también, Ruby. Y acá, por ejemplo, tenemos Julia, que es un software estadístico también, que en el último tiempo ha ido escalando poco a poco, pero que en los últimos años no se ha logrado cuajar muy bien, ¿ya? No se sabe muy bien qué puede pasar con él, pero que sí también se utiliza bastante. Y bueno, para todos los que quieran empezar a desarrollarse en Data Science, eh, la pregunta, ¿por qué el total de los porcentajes no suma 199? No No, entendí. 100.
100. Ah, nos suma 100. No lo sé, tendría que ir a revisar la fuente. La verdad es que la imagen no la construí, tendríamos que revisar. Tendría que revisar ahí, pero no, la imagen la tomé, ya falta la referencia acá, pero si quieren después se las puedo enviar, ¿ya? Ok, entonces, bueno, para todos los que trabajen o estén queriendo ingresar a esta área, como ya pueden saber, es bastante multidisciplinaria, ya no solamente se va a requerir programación, ya que en general los que han trabajado siempre en esta área, una empresa de tecnología, ya saben mucho código tal vez, saben manejar distintos lenguajes, ya. Eso tal vez puede ser un poco más clásico para los que trabajen ya en este tipo de rubro, ya. Pero hay otras áreas que se han ido agregando en el tiempo, por ejemplo, estadística, que si bien es un área que está muy ligada a programación y que generalmente la gente de esta área la maneja, pero en el último tiempo se han ido integrando modelos o métodos de trabajar mucho más avanzados, como todo lo que es Machine Learning, ¿ya? Pero también tenemos todos los aspectos comunicacionales, que a veces también se les suelen llamar habilidades blandas, ¿ya? Pero que en general acá estamos hablando de la capacidad de poder tanto levantar requerimientos, expresar en este caso los resultados que puede haber de acuerdo de acuerdo a un resultado de un modelo, ¿ya? O simplemente también todo lo que tiene que ver con la negociación, ¿ya? Y finalmente, que es fundamental todo lo que tiene que ver con el conocimiento de esta área, ¿ya? No en este caso de data science, sino que el conocimiento del área, en este caso, de un rubro o de un nicho específico, ¿ya? Porque si bien pueden estar todas las demás habilidades, ¿ya? Podemos tener gente que tal vez sepa programar muy bien, levantar arquitectura, pero va a ser súper importante el querer resolver y poder resolver finalmente los problemas reales, ¿ya? No solamente quedarse en los modelos o en la parte tecnológica, sino que finalmente hay que darle una solución al problema, ¿ya? Vale, entonces bueno, en ese contexto de todo lo que es Data Science, que si bien acá estamos haciendo una versión bastante resumida, ¿ya? De todo lo que involucra, ahora le voy a dar el pase a María. Ok. Adelante. Bueno, chicos, como ya les había contado, estamos aquí para compartirles lo que es bases de datos. Bueno, las bases de datos y sistema de gestión de base de datos, ¿cierto? ¿Qué entendemos nosotros por base de datos? Es la recolección de mucha información de una forma clasificada y ordenada, ¿cierto? Pero si bien nos vamos a ver, les hago un recuento de lo que ha sido para mí estas bases de datos y lo que ha venido siendo a través de la historia. Resulta que cuando yo, hoy por hoy, yo relaciono todo esto en el diario vivir como lo podemos hacer pues todos los programadores. En mi niñez, yo recuerdo que yo iba a una biblioteca municipal y yo veía que la señora de la biblioteca, de hecho, acostumbraba a ir con otros compañeros, íbamos mucho, pues no teníamos, digamos, por decirlo así, todas estas herramientas a la mano, si nos tocaba ir a la única biblioteca que había pues en el municipio, porque de momento no teníamos acceso a la del colegio, ¿cierto? Entonces, esta señora, recuerdo yo, de gafitas así, muy pulcra, muy... Nosotros llegábamos y pedíamos el libro y ella empezaba a buscar en un libro muy grande donde tenía la lista de todos los libros y donde tenía anotado lista de libros, lista de stand y los nombres de los libros. Y enseguida ella nos entregaba como es como una moneda con un número y una letra, donde nos teníamos que dirigir, digamos, por unos pasillos y buscar el libro donde se encontraba. Imagínense la cantidad de libros. A nosotros nos parecía eso una cantidad, siendo en un municipio, en un pueblo pues pequeño. Yo vengo de un pueblo. Cómo organizaba ella de manera manual todos esos libros, los que llegaban, los nuevos que llevaban, las nuevas editoriales. Eso era un trabajo bastante arduo, ¿cierto? Para entonces ya existían las bases de datos, pero allá no tenían un sistema computacional. Sin embargo, yo fui creciendo como con esa inquietud, también veía como mi mamá y mi papá guardaban toda la información, los teléfonos en una libretica,
Todo eso son bases de datos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Por allá en los 70 empezó el boom de estas bases de datos. Vieron pues cómo de manera podían organizar la información en un sistema informático. Y entonces aparecieron los sistemas de gestión de base de datos, las bases de datos y los sistemas de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es el software que me permite a mí guardar la información, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos las bases de datos y por el otro el sistema de gestión de base de datos, que es el software que me va a permitir guardar toda esta información de manera computacional organizada, ¿cierto? A ver, ¿por qué las bases de datos mueven la tecnología y el mundo? Sí, mueven la tecnología. Bien saben, las bases de datos tienen un valor inmenso y cualquier dato para cualquier empresa, para cualquier negocio, es súper importante. Miren la manera como crecen cada día las grandes empresas a través de los datos, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener muy presente que unos datos, que una base de datos es incluso hasta más valiosa que el oro. Hoy en día me atreví a decir, ¿por qué? Porque es donde se guarda toda la información. A partir de la información podemos comunicar, podemos mostrar, podemos emprender, podemos hacer muchas cosas y mucho más si está de manera organizada. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de este curso? Saber qué es, cómo organizar una base de datos, cómo crear un modelo de datos y mirar los sistemas de gestión de base de datos. En este caso, vamos a trabajar con el sistema de gestión de datos más utilizado y más conocido, que es MySQL, ¿cierto? Más adelante, apenas empiece el curso, les estaré mostrando la creación de una base, desde la creación de una base de datos, desde dónde es su inicio, cómo es su modelo y cómo se relaciona, cuándo se debe relacionar y cómo no. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que vieron que las bases de datos se podían sí o no relacionar. Por eso podemos hablar de bases de datos relacionales, ¿cierto? ¿De qué manera? Si, por ejemplo, en un colegio existe la lista de alumnos, la lista de materias, la lista de profesores, y lo uno se relaciona con lo otro, o sea, el profesor de ciencias sociales, el profesor de matemáticas, el profesor de lengua castellana, etcétera. Entonces, cada uno tiene su lista de alumnos que va relacionada al número de materias, a las notas, etcétera. Ese es un sistema de gestión de base de datos que podemos relacionar. ¿Qué más podemos relacionar? Podemos relacionar una base de datos, sí, la de la casa. ¿Cómo la podemos relacionar? Ah, bueno, cómo organizamos nosotros las actividades o nuestro propio, en nuestro diario vivir, nuestras tareas, cómo las relacionamos con los horarios, con las actividades que tenemos y las herramientas que debemos utilizar para dichas actividades, ¿cierto? Ahora, porque es importante tener estos sistemas de gestión de base de datos, porque es importante conocerlos, porque digamos, es totalmente computacional y nos permite consultar, crear bases de datos, o sea, datos, o sea, vamos a pensar durante este curso vamos a pensar en datos, en información, lo importante que es mantener esa relación organizada, de dónde parte y cómo un sistema de gestión de base de datos nos garantiza tener nuestros datos de manera segura. Si ustedes se van dando cuenta lo importante que son los datos a través de nuestro celular, bueno, digamos, nosotros tenemos unos contactos, ¿cierto? Pero por decirlo así, nosotros, pues casi todo lo buscamos en Google. Lo que no sepamos, es más, en este momento podemos empezar a buscar bases de datos o podemos buscar, no, yo quiero, o por ejemplo, podemos buscar ropa inmediatamente. Por eso muchas veces decimos, es que en Facebook, Instagram, WhatsApp, nos vigilan todo el tiempo. E incluso nos atrevemos a decir que Google casi que adivina lo que queremos, no es eso,
simplemente que nosotros vamos dejando por ahí, escribimos en nuestro WhatsApp, escribimos en Google, escribimos en Facebook, y de ahí se va filtrando esa información por los gustos. Inmediatamente las grandes empresas, los que tienen publicidad, los que quieren captar muchos clientes y muchos datos, empiezan a coger toda esa información y a dársela a quien es relevante. Sí, tienen políticas de seguridad, sí. Hay cosas que ellos no pueden hacer con nuestros datos. Pero es por eso que diarios recibimos toda esa información y empiezan a perseguirnos la publicidad, etcétera, etcétera. Miren, a lo largo de este curso, como ya les decía, vamos a mirar lo que se necesita para construir una base de datos y vamos a trabajar con dos software, ¿cierto? Vamos a trabajar con el software, con Wordit, no sé si todos lo conozcan. Aquí es donde vamos a empezar a crear nosotros, cómo crear una tabla, cómo ya les voy a compartir pantalla, cómo crear una tabla, sus claves foráneas, ¿cierto? También vamos a utilizar otro software que es el XAMPP, que es un servidor local, porque todas estas bases de datos se mueven a través de servidores. En nuestro caso vamos a utilizar un servidor local, incluso hay servidores muy grandes, hay un servidor central, hay varios. Si no estoy mal, actualmente hay 3 computadoras madres, matriz o 3 servidores grandes en el mundo, que en este momento no recuerdo muy bien el nombre, se los debo. Pero nosotros, por ejemplo, vamos a manejar un software que es ya les voy a compartir pantalla, es un software que es un servidor local, como les decía, ¿cierto? Y a través de ese servidor vamos a poder crear, consultar, exportar, importar, relacionar nuestra base de datos. Ya les voy a mostrar. Este es el Wordbeam, MySQL Wordbeam, es un software totalmente gratis y muy creativo. En el transcurso del curso yo les estaré compartiendo de qué manera lo van a, a descargar y lo van a crear, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar cómo funciona Realmente hoy solamente les voy a mostrar lo que es en sí el software, ¿cierto? Más adelante les estaré mostrando. Obviamente vamos a ser más interactivos y vamos a crear tablas, vamos a hacer consultas. Aquí tenemos cómo es este software. Aquí creamos los modelos, las tablas. Aquí podemos hacer los diagramas y desde este software podemos importar o exportar una base de datos. Y aquí les voy a mostrar, ya les vuelvo a compartir pantalla para mostrarle otro sistema gestor de base de datos, un servidor local que es XAMPP, supongo, y creo que ya muchos de ustedes lo deben de conocer. Y entonces la idea es que aprendamos a crear bases de datos, a relacionarla, a consultar, a borrar y ¿por qué no? Dependiendo lo que se vaya, según la necesidad del software, podemos hacer consultas a gran escala, o sea, de datos, de muchos datos, de un solo dato. Entonces, si vemos desde acá, aquí les voy a abrir una base de datos que es con la que vamos a trabajar.
Es una base de datos que fue creada para un software de gestión de... Es un software de gestión de... Un software administrativo de gestión de inventarios, clientes, etcétera. Vamos a ver. Pero yo les muestro a ver si ya cargó nuestro... Ya les voy a mostrar aquí cómo funciona el XAM. Si están viendo ya la pantalla, si están viendo... Sí, sí, ahí se ve. Ok. ¿Los demás Bueno, lo ven o no? Sí, sí todos, se ve. todos están viendo, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, como pueden ver, ya esa base de datos, de todas maneras, a lo largo del curso yo les voy a mostrar cómo se importa esa base de datos desde el Word, cómo creamos todas estas tablas, cómo vamos a darle, digamos, permisos a los usuarios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Miren, como pueden ver, aquí tenemos una base de datos muy completa que tiene, creo que 14 tablas, si no estoy mal. Ah, no, tiene 11 tablas, perdón. 11 tablas tiene esta base de datos. Y con esta base de datos es que nosotros vamos a trabajar. La idea es que ustedes lleguen a crear una tabla de datos, una base de datos como esta, y ya a partir de ahí puedan crear una base de datos ustedes mismos de manera individual. Digamos que ese va a ser como la graduación, que ustedes sean capaces de diseñar y crear una base de datos, ¿cierto? No vamos a salir pues los más tesis y los más, pero sí vamos a salir sabiendo qué son estos datos, cómo se crea cada tabla, una foreign key, ¿sí? ¿Qué rol representa cada usuario? ¿Cómo damos los permisos? ¿Cómo podemos darle seguridad? No sé si ya todos conocían este servidor local. También está WAN, pero el más utilizado es este, XAM. Y de aquí podemos también, digamos, por decirlo así, programar en SQL. Claro, acá no vamos a programar, sino solo diseñar y crear bases de datos. Vamos acá. Y bueno, y como les decía, a mucho honor, a través de la historia, cómo fueron creadas estas bases de datos. Primero que todo fueron creadas por mujeres. La programación, de hecho, fue creada por mujeres. No tengo nada en contra de los niños. Tengo mucho que aprender de ustedes y mucho que agradecer. Pero sí, sí les puedo presumir que fue una mujer la que creó la programación y por ellas pues fueron creados estos algoritmos para poder crear estas bases de datos, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Entonces, como les venía comentando, perdón, ¿alguien más, alguien decía algo o me parece? No, estamos bien. Excelente. Quisiera abrirles aquí el modelo de base de datos nuevamente. Por decirlo así, este va a ser como el preescolar. Este gestor va a ser el preescolar. Y el XAM va a ser como ya el bachillerato. Ya la universidad ya irá a un estado más avanzado, ¿cierto? Entonces, miren que es muy interactivo. Aquí tenemos cómo podemos crear una tabla, ¿sí? Aquí creamos la tabla. Entonces, a través de esto, también tenemos para crear los modelos relacionales. Ahí se puso un poco lento el sistema, qué pena con ustedes. Por la lluvia ha estado como
Bueno, aquí no me quedó lo que quiero. Y vamos a mirar acá. Bueno, ahora les quiero hablar también de lo que ha sido el boom de estas bases de datos para, digamos, para el comercio tecnológico. ¿Quiénes fueron los primeros de pronto en lucrarse y en ver, y ver en esto una gran expansión y una gran oportunidad y, por decirlo así, mucho dinero? Fue Oracle. Oracle fue el gran gestor y, digamos, el que lanzó este boom de las bases de datos y vieron un gran negocio. Y como podemos ver hoy en día, siguen muy bien parados, porque ellos tienen, por decirlo así, grandes gestores, grandes servidores de bases de datos, ¿cierto? Entonces, a través de eso podemos mirar cómo Oracle nos ha venido ayudando a formar todas esas bases de datos, a crear y a que podamos servirnos de todos esos servidores. Para nosotros va a ser muy importante tener como estos conceptos muy claros. Tener los conceptos de bases de datos, de gestión, de sistemas de gestión. Ay, aquí estoy viendo unas preguntas, qué pena, yo no las había visto. Cuando hablas de servidores no locales, ¿te refieres a servidores en la nube? No, no exactamente. Hay servidores en la nube, sí. Se puede trabajar, de hecho, hoy en día trabaja mucho con servidores en la nube, pero servidor local estamos hablando de que lo podemos trabajar desde nuestro equipo, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, cada vez que vamos a montar un software, digamos, a la web, necesitamos un sistema, necesitamos un servidor, pero ya un servidor más que cargue más datos, ya debemos pagar por él. En cambio, XAM nos permite usar incluso lo podemos usar hasta sin internet, ¿cierto? Esto es lo especial de este servidor. Tiene adjunto el Apache, tiene adjunto el Composer, o sea, es muy completo. Es un servidor de verdad muy recomendado. Y de ahí, pues, es que nos ayuda, por decirlo así, a nosotros los programadores a diseñar, a crear las bases de datos. La verdad es muy eficiente. A lo largo del curso les vamos a pasar el link donde los pueden descargar, obviamente los requerimientos que necesitan, no necesita mucho, no es complicado instalarlo. Pues habrán algunos detallitos que dependiendo del equipo se presenten, pero igual vamos a estar ahí para apoyarlos en esto, para poder trabajar. No sé si tengan alguna pregunta, eso fue como una abreboca de lo que vamos a hacer. No sé si Juan tenga algo que agregar. Para los que tenían ahí la duda respecto a los servidores en la nube, lo que sí, bueno, no en el curso de base de datos, pero en el curso de Dashboard con Shiny y en el de Machine Learning, sí utilizamos algunos servicios en la nube, ¿ya? Utilizamos un servidor para migrar las aplicaciones y dashboard que podemos utilizar, ¿ya? Y en el curso de Machine Learning también ocupamos la plataforma cloud de RStudio. Entonces, sí, en algunos otros cursos ocupamos servidores en la nube, pero ya en próximas ediciones vamos a ir integrando otros niveles de base de datos, ¿ya? Ok. Juan, ¿tienes algo más que agregar? ¿Tienen alguna inquietud? No, por ahora no, está todo bien. Ok. Listo, chicos. Entonces, no sé, ¿quieren agregar algo, compartir algo que les ha parecido, alguna inquietud? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que a lo mejor tenga algún problema en su pega, en su trabajo, que quiere implementar tal vez algún sistema o algo de ese estilo? Yo puedo suponer algo, o todo les quedó muy claro o no entendieron nada. Están muy callados. No, a veces también cuesta abrir el micrófono, a veces también Sí, me claro. pasa eso. Sí. Dudas, consultas por ahí.
Sí, María, lo que pasa yo creo es que tocaste varios temas. Pasaste de un elemento básico, como sería una base, el concepto fundamental de base de datos, ¿Sí? y saltaste a la administración y la gestión de la base de datos. Entonces yo creo que ese salto fue el que produjo un poco de que nos calláramos un poco, por lo menos en O mi sea, caso. empecé a caminar y salí corriendo. Sí, claro, estabas gateando y de repente corriste, entonces yo creo que ese salto fue un poquito, no catastrófico, pero nos llevó rápidamente a un cierto nivel y estamos procesándolo. Tranquilo, Sergio, mira, no te preocupes, todo esto lo vamos a ir desmenuzando en cada clase. Entonces, no vas a quedar ahí como que, uy, no, no, todo lo vamos a ir procesando poco a poco. Pues vamos a dando pasos. Yo soy de las que doy pasos. No voy a correr, no voy a gatear y voy a salir corriendo, no. Vamos a ir dando pasos donde te voy a aclarar, donde vas a empezar como a diluir todo esto y te vas a encarretar mucho con este cuento. A mí me encantan las bases de datos, me apasiona mucho este mundo de la tecnología, del desarrollo, y bueno, entonces vas a ver que vamos a ir paso a paso, caminando, dando pasos, o sea, vamos dando pasos seguros, ¿sí? Sergio, tú dijiste ahí que eras consultor en calidad y medio ambiente, pero ¿tienes alguna cercanía con tecnología? ¿Trabajas con algún software o administrando algún sistema? Sí, lo que pasa es que yo estoy en un proyecto que está parado para gestión de residuos con la generación de una aplicación. Ya, Ya. Y quedamos precisamente parados porque necesitábamos una base de datos que contuviera ciertos elementos, cierta información, y esa información no está aún en la base de datos que nosotros necesitábamos. Entonces estamos como con una base de datos que le falta un brazo, por decirlo así, y que el generarla nos va a significar algún tiempo adicional. Claro Para que que sí. sea útil en la generación de la aplicación. Sí, yo creo que sí vas a poder resolver todas esas dudas y vas a poder crear esa base de datos, Sergio. Vas a ver. pero la aplicación es una aplicación mobile o solo de escritorio. No, es una aplicación mobile, exactamente, que interactúa con varios clientes Claro. y es asequible por varios clientes a la vez para llevar una información online de ciertos flujos. O sea que necesitarías hacer una base de datos, un modelo relacional. Exactamente. Exactamente, claro. Claro, No ahí, vas a bueno, ver que pero ¿y qué pasó con, bueno, están parados, pero todavía siguen trabajando con el equipo, siguen trabajando en paralelo o por ahora nada? Por ahora nada. Ya, ya, ok, ok, Por ok. ahora, sí, por ahora nada, porque la información que se necesita agregar a la base de datos original es muy grande. No es menor segregar la información para poder trabajar con ella en forma parcializada e ir avanzando en el desarrollo de la aplicación. Entonces, es ese desarrollo el que hoy nos tiene parado. De hecho, queríamos postular algún concurso de Corfo de desarrollo de tecnología, y para poder efectivamente tener la base de datos armada, pero estamos parados por el momento. Ya, ok, ok. Oye, pero ¿y esos datos de dónde los extraen o están en otro origen o cómo los están levantando? Lo que pasa es que la base de datos más grande, la que tiene la mayor cantidad de información, está en un cierto lugar, y en otros lugares por separado, que serían los clientes secundarios, están los datos que no están ingresados en la base de datos, la más importante. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que tratar de acceder a estos clientes secundarios de tal manera que nos permitan, si es que lo tienen, y obviamente yo creo que lo tienen, tomar la base de datos que tienen ellos y hacer la relación con lo que decía María Mercedes, hacer la relación con la base de datos
del proceso principal, por decirlo así. Ya, ok. O sea que tienen un tema ahí súper importante con la integración también. Absolutamente, absolutamente. La integración se hace con el producto que está relacionado en la matriz principal con unas ciertas características y en la matriz original del cliente con otra característica propia que le da en cuya relación se potencia la base de datos. Ahí está la clave de todo el asunto. Ya, ok. Chuta, están con un tema bien potente igual ahí, po. Sí, pues, finalmente para poder montar el aplicativo puta, de forma correcta, que al menos parta, después lo pueden ir alimentando poco a poco, pero igual tienen que tener montada la base de datos, si no, no pueden Bueno, partir. este caso, perdón Juan, que nos plantea Sergio, ahí nos damos cuenta lo importante que es tener la información organizada, bien relacionada, lo importante que puede ser en cualquier aplicación, en cualquier medio, una base de datos, es en todos los medios. Y no solamente eso, María Mercedes, lo que pasa es que además tienes que convencer al cliente Exacto. que te permita acceder a esa información Y decirle que esa y información tú, está segura claro, contigo. y tú decirle, mire, si tú me permites acceder a esa información, tú vas a obtener esto otro, como Así es. resultado de la relación que le vamos a hacer con esta otra base de datos. Entonces, cuando tú hablaste de seguridad de la información, en ese sentido los clientes son bastante reticentes Quisquillosos. Eso es a, lo que hay que a, garantizarles. Exactamente. La confidencialidad en la gestión y que ellos vean una ganancia futura al poder entregarnos a nosotros esa información para ser utilizada. Bueno, una buena base de datos debe garantizar una buena seguridad. Una de las cosas que debe garantizar una base de datos es la seguridad. El problema de lo que dice Sergio ahí es que yo creo que ocurre harto también, el hecho de que a veces todo el tema de la negociación de que te compartan los accesos o las bases de datos, a veces no está los perfiles un poco más técnicos ahí, pues entonces de repente negocian los que no saben mucho, entonces ahí cuesta sacar la información. ¿Sí? Y además muchas veces la empresa prefiere hacer su desarrollo en forma interna. Yo creo que ahí hay también un elemento súper importante que la empresa al ver una necesidad desarrolla en forma interna sus aplicaciones. Pero en este caso, quien no ha tenido, cuando no vislumbra la necesidad, es uno como consultor externo puede hacérsela evidente y ahí obtener la información que necesita. Claro que sí. Claro, a veces están muy metidos, como se dice, en el bosque y no ven la solución, sino que a Sí, no veces la pueden encuentran tener muy cerca o simplemente cuando pueden externalizar el servicio, pero a veces se encierran tanto en el mundo interno que al final cuesta que ellos mismos desarrollen o una solución o algo que finalmente el cliente final quiera. Exactamente, por eso es que de alguna manera la mayor cantidad de bases de datos actuales se dan a través de Facebook o Sí, Google, claro. sin necesidad de que tú le des, o sea, tú le das autorización para uso, pero se la das de una manera no directa, sino que indirecta, en que Google te pide a ti Sí. la autorización, pero tú no tienes idea de cuál es el De qué alcance estás, de todo lo que estás exacto, de qué autorizando. estás haciendo. Es por eso que nos atacan con tanta publicidad, porque ellos, Así pues, es, o muchas veces lo que les compartí ahorita, nos sentimos como vigilados, como que saben todo de nosotros. exactamente. Por eso es que a nosotros nos ha costado acceder a esa información que es vital para poder echar a andar la segunda etapa. Ya, Vamos, ok. vamos por eso. Ahí en el Entonces, desarrollo de aplicaciones móviles, lo que se usa, bueno, se utiliza de todo tipo en este caso de sistemas, pero algo que se utiliza bastante son las bases de Google, la Firebase. No sé si a lo mejor las están utilizando allá o qué otros gestores estarán ocupando, Sergio. Sí, lo que pasa es que yo no soy el experto en informática, mi socio es el experto en informática que él de alguna manera se percató de la restricción en esta limitante que teníamos el acceso a la información
y de alguna manera me dijo, mira, si no somos capaces de obtener, de armar esta base de datos, estamos en foja cero, porque no podemos avanzar a la segunda etapa. Entonces yo manejo los conceptos, pero lo manejo los conceptos generales, ¿no? Y vengo a estos cursos para poder comprender el alcance, las restricciones, el potencial que tiene en definitivamente estos sistemas para poder gestionar la base de datos que yo en mi cabeza sé lo que quiero hacer y que de alguna manera mi socio me va a permitir ayudar a implementar. Claro, perfecto. Claro, finalmente como la base de datos, bueno, para las empresas vienen a ser ya casi un activo, bueno, vienen a ser activos fijos, pero son intangibles finalmente. Las empresas son súper cerradas con entregar esta información, por mucho que estén incluso dentro de un proyecto, pero cuesta mucho poder acceder a las bases de datos en las empresas, incluso como te digo, dentro de proyectos. Así es. Bueno, ahí de todas formas en abril vamos a estar dictando algunos cursos, ¿ya? Uno específico de base de datos, lo va a estar dictando directamente María, ¿ya? Tenemos otros cursos también, pero les dejo ahí la página la página de nosotros en el chat, por si quieren ingresar y ver algunos de los cursos que vamos a dar. Ya tenemos varios inscritos, ¿ya? Así que si quieren ingresar ahí, pueden revisar. La verdad es que no todo es base de datos. Ya tenemos el curso de base de datos con María, pero tenemos otro, por ejemplo, enfocado mucho más en inteligencia de negocios, que es con Power BI, y otro ya un poco más técnico, pero igual transversal, que es todo lo que tiene que ver con Machine Learning, con aprendizaje automático. ¿Ya? Sí, gracias. Disculpen que me haya alargado tanto, pero No, está bien. el Fue tema muy es importante. Sí, el tema estuvo muy importante. La verdad es que fue muy interesante escucharte, Sergio, porque ahí fue una manera de saber lo importante que es una base de datos para cualquier empresa. Mira lo valioso que puede ser el tener este conocimiento. Y es Sí, lo que sí. mueve la tecnología, el mundo hoy en día. Así es, así es. Nuri tenía una pregunta también por ahí. Decía, ¿qué otra base de datos se usa en ciencia de datos, aparte de MySQL? No, mira, existen muchas. Existe MongoDB, Bueno, dentro del mundo existe, de las bases de datos, ahí están las relacionales y las no relacionales. Ahí María habló exacto, de MongoDB. sí, exacto. Hoy en día ya, bueno, se usan más que todo las no relacionales. Claro, principalmente porque ahí se van a poder estructurar bases de datos, en este caso que contenga distintos tipos de archivos, distintas estructuras. Se suele trabajar con archivos JSON también bastante. Exacto. Pero también están Cuando las otras bases de datos un poco más clásicas y que de todas formas igual se van a seguir implementando. MariaDB, PostgreSQL, ya Oracle, Access de Microsoft, exacto. La misma que, bueno, le comentaba a Sergio, que se utiliza hoy día bastante para el desarrollo de aplicaciones mobile, que es Firebase. Se los voy a dejar ahí en el Firebase, chat, ¿sí? que es una base de datos de Facebook, ¿ya? O sea, de Google, ¿ya? Se utiliza Sí. bastante y la página es bien intuitiva, ¿ya? Hay información disculpen, y también cómo empezar a trabajar. sí, disculpen, cuando ustedes hablan de base de datos relacionales y no relacionales, dice relación con el tipo de archivo que contiene cada una y si es compatible con la otra o cuál es la definición exacta. Sí. O sea, cuando relacionamos un modelo relacional, cuando hablamos de un modelo relacional de base de datos, hablamos de cómo podemos relacionar esos datos, o sea, los datos creados en una tabla cliente con los datos creados en una tabla producto, ¿sí? Ujú. Etcétera. O sea, es la manera como se relaciona cada dato de los datos que se encuentran en la tabla, ¿cierto? No siempre, por eso hablamos de modelo relacional, no siempre es necesario que se relacione, ¿sí? Ok, ok. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguna otra consulta? Tenemos ahí a Windows 10 también conectado. No sé quién, no sé quién será, pero aparece como nombre Windows 10. Byron está por ahí también, Daniel, Jorge, alguna consulta que tengan, o alguna duda, algún comentario.
Por último, por el chat también puede ser, si Sí. quieren. Nada por ahora aparece. Sí, Están a un poco propósito, yo de tibios. nuevo, a Sergio, propósito dime. de que te están persiguiendo en internet, yo creo que ustedes no me van a creer, pero antes de ingresar al chat, o sea, al web, me estaban bombardeando en Google con OutSystems, que decían que era un desarrollador full stack y no sé qué cosa, el mejor desarrollador del momento. Y me dio, no, y ahora que ustedes empezaron a hablar, me vino toda la idea en la cabeza que es porque yo estaba buscando mucha información de Python y otras cosas en la Claro, red. sí, es así, es por eso. Y como te ibas a encontrar con este tema, ya Google sabía. Sí, pues eso es lo otro que ocurre, que hoy día Exactamente. los sistemas y los dispositivos son capaces de almacenar toda la información, tanto los tiempos de actividad, a qué link ingresaste, también tienen la trazabilidad, o sea, desde qué link tú llegaste a esta publicación, y finalmente todo eso, toda esa información, por ejemplo, la consumen modelos estadísticos, modelos que te permiten ir prediciendo lo que una persona de repente puede hacer. Entonces, por ejemplo, en las plataformas como Netflix, como Spotify, ¿ya? O Amazon incluso, tienen implementado este tipo de modelos. Por eso es que cuando a ustedes de repente se entran a Netflix y les recomienda, ve esta serie o escucha esta música, porque el algoritmo poco a poco va aprendiendo de los gustos que tú le vas señalando. Para responderle a Byron. Hola Byron, ¿cómo estás? Mira, SQL es más utilizado como para PHP, también es utilizado para Java, pero Server es más utilizado ya para aplicaciones móviles. Se utiliza más en aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces, no es cuál es más potente, cuál es mejor, es dependiendo la necesidad del software, ¿sí? ¿Alguien Ya, más? Uh-huh. Ok, Nuri, muchas gracias a ti por asistir. vamos llegando ya al Muy final. Bueno, bien, ahí Nuri se tuvo que retirar. Byron dice gracias. con Aquí, mucho gusto, aquí. Byron. Ya, ok, entonces vamos llegando al final ya, estamos ya como en la hora. Espero que les haya gustado el webinar de hoy día, ya, igual va a quedar grabado, se los vamos a enviar, va a estar disponible, así que yo creo que lo más probable es que nos estemos viendo en próximos webinars. Ya. Vamos a tener Sí. otros invitados también, por ahí tenemos invitado a un coordinador de una diplomatura también en ciencia de datos, así que próximamente por ahí vamos a estar enviando las invitaciones. María, ¿algún comentario, algo que decir al final? No, muchas gracias por asistir. Qué bueno haber compartido con todos ustedes. Bueno, y por lo que veo, hubo como que qué buena acogida en el continente, ¿no? Nos pudimos conocer y bueno, aquí estamos para conocer más sobre base de datos. Tuvimos de todos los países. Sí, Qué bien, qué bien. bueno, es con Ya, mucho colegas, gusto, Sergio. Gracias a ti también por compartirnos un poco de lo que estás implementando, lo que estás viviendo en tu proyecto. Muchas Con mucho gracias. gusto, Daniel. chao, Con chao. mucho Gracias, gusto. gracias, gracias por todo. Que Gracias, va- nos Bueno, vemos. es con Ustedes, mucho gusto. nos estamos viendo. Gracias. Ok, gracias. Por ahí se están desconectando ya. Sí, y bueno, esperemos que también se puedan inscribir al curso, que ya estén inscritos. Sí, sí, sí. Por ahí, a ver. Ya, ahí se fueron. Bueno, Juan, ¿cómo la viste? ¿Cómo estuvo?
Bien, bien, bien. Bueno, era la primera vez que hacíamos acá el webinar. Oye, Sí. tuve un problema, por eso me conecté súper encima de la hora, pero No, yo supuse y yo, oh, por Dios. Porque yo, sí, la verdad, alcancé a hacer, yo quería quería conectarme antes, porque la verdad yo sí alcancé a hacer una presentación, pero no la quise porque finalmente no quedó como yo quería, entonces preferí mejor, aunque me hubiese ayudado un poco más. ya no, está bien, si habíamos quedado de conectarnos un rato antes, sí, como te dije, yo me iba a conectar, pero no pude. Ya, no, pero salió bien, se conectó gente, ahí Sí, Sergio también se había conectado en otra oportunidad. Así que me acuerdo de él ahora que lo escuché, empezó a hablar del problema que tenía ahí. sí, Pero no, yo creo que nos fue bien. Como te digo, vamos a editar algunas cosas y para sacar un poco más de material, ya, o sea, sí, claro. dejar por ahí videos. Pero no, bien, bien, bien. Esperemos que, bueno, queda una semana todavía y veamos si se va inscribiendo más gente, ¿ya? Claro que sí, esperemos que sí. Sí, esperemos que sí, yo creo que sí. Bueno, yo me sentí muy bien, ya pues obviamente pues ya en el curso ya sí vamos a entrar en materia y habrá pues mucha más información, surgirán más dudas, mucho más Sí, aprendizaje, sí, sí, de todas formas. mucho más contenido. Sí, no, sí, como te digo, la idea de hoy día era que fuera un poco más general y empezar tal vez a resolver algunas dudas y Sí, ya de ahí con el tiempo podemos ir haciendo otras cosas también. Pero claro que sí. ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo lo viste? Me sentí muy bien, pero bueno, lo que dijo Sergio es muy cierto. Yo empiezo como gateando y luego se me va yendo y empiezo como a correr y es algo que tengo como que controlar un poquito. Pues como que pego saltos de pronto y sí, es algo que hay que mejorar. Eso no es la primera vez que me pasa, te cuento. Ah, ya te habían dicho eso. Sí, yo empiezo como con calma y luego como que empiezo como a correr y me voy elevando y como que me voy emocionando, pero bueno. Pues nunca me salgo del tema, pero sí como que Que te pegaste un salto, como dijo Sergio sí, ahí. exacto, como que me elevo. No, pero estuvo bien, Sí, sí. sí. Como te digo, Por lo anduviste. menos se mandó el mensaje central, se les dio a conocer lo que es en sí. Sí, sí, esa era la idea, que quedara bastante claro, fuera una idea general. Ahí tuviste que los que estaban comentando ahí había de todos los perfiles. Había gente que trabajaba en análisis de datos, otro, bueno, Sergio que trabajaba en medio ambiente, había gente Sí, que trabajaba en educación. Entonces los en perfiles tecnología, entonces multidisciplinarios, la verdad. sí, sí. Y de todas maneras, pues había también participación casi de Sudamérica, de casi todos los Sí. países de Sudamérica. Chile, Colombia, Perú, Eso me todos lados. pareció genial. No sé, Juan, qué más tengas que agregar. Me gustaría saber cuál es esa herramienta que estás utilizando, porque esa presentación, la verdad, te queda muy bonita. La mía es como muy básica, muy escuelera, no sé. No, acá lo que estaba usando era PowerPoint. Sí, estaba usando PowerPoint. Eh, Sí, sí, mira, pero se ve genial, o sea, se ve muy profesional, muy... mira, ahí está, ¿viste? Sí, No, puede que sea la plantilla, a lo mejor. La plantilla es de hecho, ahí, bueno, no mostré todo, me faltó una única plantilla, pero era una única lámina. Pero más que nada sí. ya estaba casi todo, ¿viste? Ah, ok. Si quieres después igual Genial. esta te la envío, Sí, sí, sí. te la envío. Solo que vos usas ese PowerPoint, el online, ¿cierto? El de Creo que Google. sí, puede que sea el 365 sí. Sí, puede que Ok, sea ese, el online, sí, sí. Tengo que revisar, no sé cuál es, pero puede que sea el online, sí. ok. Pero te la envío, te la voy a cerrar. Porque pues yo estoy utilizando un Canvas para hacer las presentaciones. Donde Sí, estoy sí. haciendo las presentaciones No, del el curso. Canvas yo igual lo utilizo, sí, igual ¿Sí? me gusta bastante. Lo que pasa es que a veces para las presentaciones como que estoy más acostumbrado con el PowerPoint, pero Canvas igual. Ah, ok. Sí. Y no sé, o sea, y la presentación, la primera presentación de la primera clase, ¿qué te pareció? ¿Hay algo que agregarle? ¿Le pongo más información? ¿Ya la revisaste? No,
tengo que revisarla mejor. No, no he tenido mucho tiempo, pero yo creo que estos días ya la voy a poder revisar. Yo creo que ahora el fin de semana y te la envío, te la vuelvo a reenviar. Sí, porque ahorita en estos días ya como de descanso voy a procurar cómo organizar todo el contenido. Vale. Porque mira, si te gustó esta plantilla que te mostré, lo que podemos hacer es que Me igual gustó te la mucho. envío y si quieres trabajas sobre esa misma. Sí, me gustó mucho porque los colores igual también son muy vivos, muy llamativos. Sí, 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 ahí, como te digo, era un poco más, no era tan, no sé de colores tan de un único lado, sino que bueno, como azul, morado, pero como te digo, la plantilla es la que es bien, bien interesante. Te la envío, pues si sí, quieres puedes trabajar sobre esa misma, bueno, le sacas la información, la información y colocó la mía. claro. Sí, perfecto, me parece. Sí, me gustó mucho, la verdad. No, Juan, pues gracias. Entonces, no sé, vamos ultimando detalles y me vas contando. Sí, sí, sí. Como te digo, este fin de semana bueno, te voy a enviar la plantilla y vamos afinando otros detalles. Ya, pero Ok, tú estuviste bien ahora, ¿cierto? Te sentiste bien. yo me sentí súper bien. Eh, por eso te estoy preguntando si hay algo más que agregar o tienes algún, no sé. No, todo bien, como te digo, el otro día cuando estuvimos repasando el tema de SQL, de las consultas, anduvo bien. Si hoy día no era necesario que avanzáramos con todo lo que vimos ese día, porque al final eso es la idea es que vaya más en el curso que acá. Como tuviste ahí, como son de distintos perfiles, pasar directamente a SQL, a empezar a hacer consultas, podría ser un poco más... Sí, muy atrevido, muy osado, Sí, sí, pues para empezar. Por eso te digo, vamos dando pasos, sí. dando pasos. No corriendo como yo. Y si no, hay que calmar un poco el ritmo ahí. Claro. Sí, sí. Bueno, Juan, entonces yo quedo atenta a lo que me puedas pues, decir, no sé, Ya, y vamos hablando. vale, vale. Estemos hablando. Ya. Ok, Buen fin de bueno, semana. lo mismo para ti. Bueno, gracias.